Mi abuelo nos contaba esta historia a mis primos y a mí cuando éramos niños. A mí en lo personal siempre me aterró, pero cuando crecí se quedó como eso, una historia de campo más. Ahora que mi abuelo ya no está, es solo un recuerdo, uno que les quiero contar. En el campo se cuentan muchas leyendas e historias de fantasmas, demonios y aparecidos. Cada vez más la gente cree que estas son solo historias. La gente de antes, buscando una explicación a las cosas, siempre recorrían a lo sobrenatural. Los jóvenes, por otro lado, siempre le quieren buscar una explicación científica, lógica, pero yo sí creo que mi abuelo se topó con algo raro, esa noche hace casi 70 años. Cuando mi abuelo era joven tenía que ir a ver a mi abuela a un pueblo vecino, tendría 16 años ese tiempo. Él iba todos los fines de semana, que eran los días que tenía libres de los trabajos del campo. Él caminaba como una hora hasta el otro pueblo. En ese tiempo los automóviles no estaban disponibles para todos. Las calles estaban hechas para el paso de personas y caballos. Mi abuelo siempre caminaba de día, porque en el camino de regreso era muy solitario por las noches. La posibilidad de ser asaltado eran altas. Además decían que en el río, que estaba a medio camino, le espantaban. Mi abuelo siempre fue de carácter fuerte, sin miedo a nada, pero alguna vez sí aceptó que incluso él se ponía nervioso al pasar por allí. Pero ese día de 1953, mi abuelo tuvo que quedarse hasta tarde, porque un tío de mi abuela había muerto. Mi abuela estaba muy mal, porque era muy cercana a ese tío, así que mi abuelo se quedó para que se sintiera mejor. Se quedó en el velorio hasta tarde. A medianoche mi abuela se durmió, así que mi abuelo emprendió el camino de regreso a su casa, pues tenía que trabajar el día siguiente. Solo con la luz de la luna y de una vieja linterna que la mamá de mi abuela le había prestado lo acompañaba. Como dije, mi abuelo siempre fue un hombre de carácter fuerte, pero aún así le daba miedo ir caminando por esas oscuras calles de tierra, rodeadas de árboles y oscuridad. En ese tiempo no había electricidad en el pueblo, así que solo escuchaba los ladridos de los perros en las casas, completamente oscuras y solitarias, porque nadie estaba despierto a esa hora. Las casas cada vez se quedaban más y más atrás conforme más caminaba. Cuando iba como a medio camino y ya la última casa se había quedado tan atrás que ya no escuchaba ni siquiera los ladridos de los perros, llegó el momento de cruzar el río. Mi abuelo empezó a sentir más y más miedo, pero pensó: he cruzado este puente cientos de veces en el día, pero esto es lo mismo, se dijo a sí mismo para tratar de tomar algo más de valor. Mi abuelo, con miedo, pasó por el puente colgante. Este estaba hecho de madera y cuerda. Esa era la única forma que había de cruzar el río en temporada de lluvias, que era el tiempo en el que mi abuelo estaba. Él pasó con la mirada hacia adelante, sin voltear a los lados y mucho menos atrás, con la esperanza que, aunque hubiese algo, si él no lo miraba, no le pasaría nada, pues decían que en ese puente era donde más espantaban. Decían que se te podía aparecer el cadejo, el diablo o cualquier otra cosa intentando llevarse tu alma. Pero al final, a pesar del miedo, cruzó el puente sin contratiempos. Ya había avanzado varios pasos afuera del puente cuando vio que algo cruzó por la intersección en T, al pueblo vecino. Una sombra difusa pasó tan rápido que solo pudo ver su silueta. Mi abuelo siguió caminando hasta que quedó frente de la entrada del camino hacia el otro poblado. Con la poca luz de la luna y de la vieja linterna, que no iluminaba mucho por cierto, vio que había una mujer parada a la mitad del camino. Cuando la vio mejor y sus ojos se adaptaron a la poca luz, se dio cuenta que era su novia, mi abuela, solo que estaba vestida con un extraño camisón blanco, muy pegado a su cuerpo. Él jamás había visto a mi abuela vestida así, pero sabía que era ella. Esta mujer estaba mirando en la dirección del otro pueblo, por lo que mi abuelo solo veía su espalda, pero era ella. No había duda, era su cabello, su cuerpo. Mi abuelo empezó a acercarse, llamándola y caminando detrás de ella. Ya había caminado varios metros, pero la mujer caminaba hacia el otro lado, hasta que mi abuelo reaccionó de golpe y pensó: ¿por qué mi abuela estaría caminando a esas horas de la noche en medio de la nada? Y además él la dejó durmiendo en su casa. En ese momento mi abuelo paró en seco. La mujer también se detuvo, pero sin voltear. Mi abuelo empezó a caminar hacia atrás, pero sin darle la espalda, porque recordaba que sus abuelos siempre le dijeron que jamás hay que darle la espalda a un espectro, porque ahí es donde te ganan el alma. Ahí fue cuando mi abuelo escuchó que lo llamó por su nombre. Sintió como se le congeló la sangre. Era la voz de mi abuela. No era parecida, era exactamente igual. Sin voltearse, mi abuelo no hizo caso a la mujer. Ella lo llamaba con la mano, pero jamás le volteó la cara.
Mi abuelo conocía bien la leyenda de la ciguanaba, la mujer cara de caballo que, usando la forma de un ser querido, te lleva a un barranco donde te empuja a la muerte para ganarse tu alma, pues si mueres por su mano, eres de ella. Mi abuelo siguió caminando hacia atrás, sacando un crucifijo que llevaba en el cuello. Empezó a rezar todas las oraciones que se sabía, pero se le hacía muy difícil porque sentía la lengua hinchada, al igual que los pies y las manos. Seguía avanzando sin darle la espalda a aquella mujer. Cuando juntó sus fuerzas y ya estaba lo suficiente lejos del espectro, se volteó y empezó a correr. Corrió tan rápido como nunca había corrido antes. Sentía que las piernas no le respondían y que iba a vomitar el corazón, pero no quiso voltear atrás. Sentía los pasos de esa cosa, cómo venía detrás de él. Escuchaba cómo seguía llamándola por su nombre, mientras daba unas grandes carcajadas, pero cada vez la voz se iba distorsionando, al punto de que ya no era una voz humana, era como una voz aguda, con mucha estática, como la de una radio antigua sin señal. Mi abuelo corrió tan rápido que los 15 minutos que normalmente hacía de camino a su casa desde el puente, los hizo en 5. Cuando llegó a la primera casa de su pueblo se detuvo. Sentía que el aire ya no le llegaba a los pulmones. Juntando todo el valor que le quedaba, volteó. Con la poca luz amarillenta de su linterna apuntó hacia el camino por donde venía, y vio a la mujer parada entre las sombras del camino, y pudo distinguir que efectivamente tenía el cuerpo y el cabello de mi abuela, pero la cara era la de un caballo con una gran sonrisa humana, lo que la hacía aún más horrible. Aunque estaba lejos, mi abuelo podía escuchar su horrible risa, su voz que lo seguía llamando por su nombre, pero se escuchaba robótica. Era como la combinación de mujeres, hombres y niños hablando al mismo tiempo. Mi abuelo solo siguió corriendo y no se detuvo hasta que llegó a su casa. Mi abuelo dice que no recuerda nada más de lo que pasó. 2 días después mi abuelo despertó, pues pasó 2 días con enormes fiebres. Después de muchos rezos e idas a la iglesia, se recuperó. Mi abuelo siguió visitando a mi abuela, pero siempre de día, y con algún amigo de compañía. Al final se casaron y tuvieron una familia, obviamente, pero mi abuelo decía que aún en sus últimos días tenía horribles pesadillas con esa cosa, y como lo llamaba por su nombre con esa horrible voz.